Alianza Trump-Milei. ¿Qué significa para la democracia argentina y también para la democracia de Estados Unidos un presidente que interviene tan abiertamente y sin ningún pudor en ciertos asuntos de la gobernanza internacional? ¿La democracia liberal está perdiendo prestigio ante la efectividad de China o las autocracias de Medio Oriente? De eso vamos a hablar hoy, de la calidad de la democracia como dispositivo sociopolítico de representación y su efectividad, con uno de los expertos más reconocidos en el tema de calidad de la democracia. Me refiero a Gerardo Munk. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar en la repregunta. Un gusto estar contigo, Luciana. Bueno, lo tenemos en la Argentina porque lo hemos entrevistado alguna vez desde Estados Unidos estabas. Les cuento, Gerardo, como les decía, es un referente central del campo de la ciencia política con foco en América Latina, y el foco de su trabajo es la calidad de las democracias, autoritarismo y democratización y capacidades estatales. Es profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad de Southern California. Se formó entre las universidades de Stanford y la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado. Es autor de varios libros. El último, El pensamiento sociopolítico latinoamericano, ciencias sociales e intelectuales en tiempos cambiantes. Y uno próximo a salir, que es el progreso, ¿cómo es? ¿Progreso en las ciencias sociales? El progreso en las ciencias sociales. El progreso en las ciencias sociales, que estaremos muy atentos. Gerardo, esta alianza tan sorprendente, que causó tanta sorpresa, tanto impacto entre Trump, el par Trump-Bessent y la presidencia de Javier Milei, ¿qué dice de la democracia argentina? Algunos muy críticos plantean una especie de democracia tutelada. ¿Cuál es tu perspectiva? No, yo no diría una democracia tutelada. Realmente ese término se usa si los militares tienen un poder muy fuerte sobre el Ejecutivo. Esto es una decisión soberana del gobierno de pedir ayuda, recibir ayuda. Hay un trueque, tal vez Argentina tiene que entregar algunas cosas, pero está recibiendo algunas cosas en retorno. O sea, esto es una decisión del gobierno, muy estratégica, muy política, estará pensada dentro del gobierno, pero ellos pueden cambiar, digamos. Estados Unidos tuteló algunos países en que ponía presidentes, sacaba presidentes, en países más pequeños, Centroamérica, cosas así, pero yo no lo pondría en ese marco. ¿Qué países tuteló y en qué época? Bueno, ocupó Cuba a principios del siglo pasado, en la Constitución de Panamá, que un poco un país que formó, tenía en la Constitución por unos 30 años que podía intervenir en el país, o sea, hasta en la Constitución misma de la Cuba y Panamá, pero en varios países centroamericanos, o sea, el poder, si había un poder fáctico, era el embajador de Estados Unidos, que sacaba ministros, presidentes. No estamos en eso. Argentina es un país grande, o sea, tiene autonomía, soberanía. Esto es una decisión estratégica, es una jugada muy fuerte, alinearse muy, muy fuerte con Estados Unidos. Recién hubo un voto en Naciones Unidas, era Estados Unidos, Israel y Argentina. O sea, te estás aliando con alguien, pero te estás separando del resto del mundo, o sea que hay un riesgo en eso. O sea, generalmente es visto mejor pensar en varios polos, tener varias alianzas. Hay más sutilezas, obviamente, en la política del gobierno, así con respecto a la Unión Europea, obviamente mantiene las puertas abiertas. Me hace pensar un poco en el gobierno de Bolsonaro en Brasil. A ver. Brasil, más que Argentina, siempre tuvo una política exterior muy independiente y muy a largo plazo, que cambiaban los gobiernos, los partidos, siempre mantenían eso. Eso fue algo muy importante, digamos, parte de la formación, una característica de Brasil. Bolsonaro se alineó muy fuertemente con Trump, sí. Algo parecido a Estados Unidos, algo química, pero digamos, sí, la posición política de los dos. Eso no sé si le ayudó a Brasil, y después esto es interesante para pensar a la larga en términos de Milei. Trump venía apoyando a Bolsonaro con respecto a los problemas judiciales que tenía, impuso sanciones, aranceles a Brasil, parecía que se estaba jugando por un aliado en problemas. Después lo soltó y bajó los aranceles, negoció con Lula. O sea, Trump
Yo no creo que Trump tenga amigos. Trump tiene una visión geopolítica, entiende el mundo, los conflictos, Rusia, conflicto con China en particular, pero no es leal a nadie. Pero estos domésticamente, o sea, el Partido Republicano son aliados. Una republicana se le fue en contra con respecto a los Epstein Files, y la empezó a atacar y decir que era traidora. O sea, digamos, si uno se aparta en una cosa, claro, él se olvida, pero va al ataque. O sea, terminó renunciando además al Congreso. Dice que va a renunciar. Dice que va a renunciar. Ahora, enero, Gerardo, ¿hay algún tipo de diferenciación a hacer en ese escenario que estás planteando? Porque la intervención de los anuncios de Trump y de Biden en el medio de un proceso electoral, después de la derrota del gobierno el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y de camino hacia la elección nacional de octubre, con una crisis económica, una corrida cambiaria, esa intervención de Biden diciendo whatever it takes en el medio de ese proceso, ¿no es cualitativamente diferente a una simple alianza razonable entre presidentes o entre estados? ¿No hay una injerencia mayor en términos de influencia política en un proceso electoral? Bueno, uno ve injerencia cuando no es deseado. O sea, eso, o sea, uno se mete en el asunto de otro país. Ajá. Esto fue pedido por el gobierno. O sea, el gobierno de Milei puede decir que sí o que no. Lo fue a buscar. O sea, le hizo un favor. Afecta el proceso. Afecta el proceso de la elección. Tuvo un impacto muy importante. Claro. Sí, o sea, pero eso uno no puede pensar domésticamente, solamente en la política está la dimensión internacional. Y eso está ahí presente, influye de distintas formas. Se firma un tratado de libre comercio, eso va a afectar cómo se percibe a un gobierno. Claro. Pero, o sea, a ver, en la medida en que es una decisión política de un presidente soberano, en este caso Javier Milei, el pedido de ayuda a un presidente y al secretario del Tesoro de otro país, eso no implica necesariamente una degradación de la calidad democrática. Internamente no, Yo yo diría que no. Si está algo forzado, no deseado, claro, si es una imposición, obviamente, sí, digamos, o sea, presión militar. Con los casos que estamos hablando de Centroamérica, esto hace un siglo, es presión militar. Y digamos, decir, si no haces esto, bueno, entonces... O la CIA haciendo su trabajo de manera secreta en ciertos países. Sí, o sea, eso claramente, digamos, corroe la soberanía, el proceso democrático. Esto le hizo una ayuda a alguien. Ellos tienen sus propios intereses financieros, también, digamos, un poco frenar la entrada de China, digamos. Claro. O sea, tiene Estados Unidos tiene sus intereses, el gobierno de Argentina tiene sus intereses. 2 años ya se van a cumplir, este 10 de diciembre, 2 años de la presidencia de Javier Milei, unos cuantos meses, casi un año de la presidencia de Donald Trump. ¿Cuál es, desde la mirada de un experto en calidad democrática, cuál es el balance de estas dos gestiones en términos de la calidad democrática? Porque hay voces muy críticas de la oposición dura kirchneristas, por ejemplo, que plantean una degradación, un peligro de autoritarismo, la pérdida de la división de poderes cuando el presidente, funcionarios claves de la presidencia como ministro de Economía no van y rinden cuenta ante el Congreso. Es decir, ¿cuál es el balance según tu perspectiva? Una comparación muy amplia, después podemos entrar en detalle. Yo vivo en Estados Unidos y siento ansiedad por la democracia, es en Estados Unidos. Yo pienso que los riesgos, los peligros en Estados Unidos, o sea, el rol de Trump, lo que está haciendo como una amenaza a la democracia, son más graves, son más evidentes que en el caso de Argentina con Milei. ¿Cuáles serían esos hechos que te despiertan más alarma en relación a Trump? Podemos hablar de Estados Unidos, después Argentina. O sea, en Estados Unidos directamente ha copado lo que eran poderes independientes del Estado. Obviamente, digamos, el Departamento de Justicia lo está usando como un arma contra sus oponentes. Y dice, yo quiero, digamos, cualquiera que me hizo una investigación, o sea, jueces, fiscales, que hicieron investigaciones, todo dentro de la ley, yo quiero que los metan presos. Él le dice eso al Departamento de Justicia. La práctica en Estados Unidos, esto es una norma, digamos, el presidente elige a quién va a ser el fiscal general, Pam Bondi, que ellos después hacen su tarea independiente. Él, usando los medios sociales, está diciendo, tenés que, digamos, hacer un indictment, digamos, de estas personas. Está haciendo eso.
Parte del problema es el Congreso, que no le pone ningún límite. Claro. Él tiene mayoría en las Claro. dos cámaras. Eso es una diferencia muy grande Claro. con Milei. Empezó con mayoría en las dos cámaras y un partido republicano que le tiene miedo de que si le va en contra, él va a apoyar a un contrincante que van a perder su trabajo. O sea, el puesto... y entonces él ha concentrado poder con el respecto al legislativo, Sí, sí. con respecto al judicial. Una concentración muy, muy grande, Sí, sí. y lo está usando con ciertas, así, fines claramente, digamos, no democráticos. Lo que está en riesgo, y esto es digamos, la gran preocupación, la gran incógnita, ¿qué pasa con las elecciones? Vamos a tener elecciones libres y limpias en un año. Sí. Y después, seguramente, las presidenciales. Hay alguna discusión de que se va a postular para un tercer periodo, que no es constitucional. O sea, la cosa es si el proceso de elecciones va a estar puesto en juego. Hay también una especie de intervención del INDEC a la estadounidense. Ha hecho Claro. todo lo que se hizo acá, ¿sí? En el periodo de los kirchneristas, ¿sí? No le gustó los datos así de empleo, echó esa persona, ¿sí? Quiere echar a la persona del FED, del Banco Central, porque quiere que baje la tasa de interés. Está concentrando poder y claramente tiene fines no democráticos de respetar el pluralismo, que son realmente preocupantes. Yo estoy menos preocupado estos días. Tuvimos una elección en noviembre, un par de estados para gobernaciones, Claro, algunos otros votos, en que los republicanos todos perdieron, pero digamos, por márgenes muy, muy grandes. O sea, las elecciones se hicieron sin ningún problema, y está claro que, digamos, esto fue como un veredicto sobre Trump, y no lo apoyaron, sí. O sea, están apoyando a los demócratas. Me interesa esa mención, la elección de Mamdani en Nueva York, que es vista como un riesgo de una avanzada del socialismo y también de una religiosidad musulmana en una ciudad que tiene, bueno, un país y una ciudad que sufrió los atentados de September 11. ¿Cómo es tu mirada sobre ese fenómeno y esas críticas que se le hacen a Mamdani? Mamdani es un tipo joven, es un hijo de un profesor que enseña en Colombia. Que está bien cuestionado también por sus posiciones sobre la parte militarizada de la defensa de ciertas ideas. Bueno, pero es un tipo muy educado, ahí, que conoce Nueva York. Él tiene un mensaje que no tiene nada que ver con religión ni con comunismo. Se usa la palabra socialismo, él lo usa, pero es básicamente que para la gente que vive en Nueva York es una cosa muy, muy práctica y económica. El costo de la vivienda es muy alto, entonces congelar los posibles aumentos de los alquileres, acceso a la comida, transporte, son cosas es un básicas, mensaje económico. Algunos dicen, esto es un mensaje populista económico, que es muy bueno en términos del contraste con Trump, porque Trump dijo: yo vengo a arreglar la economía, y están subiendo la inflación, subiendo los precios. O sea, es un contraste muy, muy nítido con Trump, pero lo votaron por eso. Y algunos de los demócratas están diciendo: bueno, tal vez eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Para ganar ya más nacionalmente. La cosa musulmana, entonces, no pesa eso. No tiene, digamos, o sea, algunos lo han tratado de usar en la campaña, digamos, pero eso no es una parte central. Las redes sociales caen en este lugar común de saluden a Nueva York, que se va, como que se va de Occidente, casi. Bueno, o sea. Bueno, pero ya en Nueva York no es Occidente, todo el mundo está ahí. O sea que digamos, o sea que mismo Los Ángeles, o sea que, digamos, sí. Podemos pasar a Argentina, pasemos a Argentina, o sea, pero yo creo llevamos un año, con Trump la cosa, ya hay unas señales de debilidad. Si tenemos la elección en un año y pierde y todo va bien y los demócratas asumen, tienen mayoría, ahí sería como el primer periodo, que ya los últimos 2 años serían muy, muy diferentes. Con Milei, digamos, bueno, son 2 periodos diferentes, el primero y el segundo año, ¿sí? El primer año me pareció señales muy, muy negativas en términos de democracia, particularmente cómo empezó la relación con el legislativo, y el paquete grande, digamos, y la delegación de poderes, los decretos de necesidad de urgencia. Era una sesión tan grande de poder del legislativo, ¿sí?
Diciembre de 2023 estás diciendo. Sí, no recuerdo, sí, pero Sí, o sea, sí. realmente Al principio, sí, digamos que con los paquetes grandes, ómnibus, la ley ómnibus, todo. O sea, una secesión tan grande de poder del Ejecutivo. Pero la corrección, la ley base que finalmente sale, que es corregida y minimizada, sí. ¿Aún esa te parece peligrosa? Bueno, si pensamos en calidad de democracia, la democracia necesita pluralismo. Si hay un lugar donde hay pluralismo es en el legislativo, o sea, ahí están las distintas voces. En el gobierno hay una voz, en el legislativo hay distintas voces, tienen que deliberar, debatir cosas, escuchar distintas ideas, lograr algún consenso. El ceder ese poder a un centro, el Ejecutivo, tener solamente un poder mínimo y después así revocar los DNU, hay un umbral muy alto, eso es, digamos, extraordinario lo de Argentina, es concentrar el poder en el Ejecutivo. O sea, eso fue una debilidad muy grande y que se notó en el primer año, aunque después se limitaron algunas cosas. Uno puede decir... curioso, Gerardo, porque el análisis que se hace en la Argentina es que ese primer año del gobierno de Milei fue un gobierno donde Milei logró construir alianzas en el Congreso y eso es visto como su lado más consensualista y constructivo. Y este 2025 como su lado más rupturista y menos tolerante por las 18 derrotas legislativas que tuvo. Bueno, o sea, al principio... Pero esta es la parte populista. Yo gané la elección, tengo el apoyo popular, entonces no tengo que prestarle atención a las instituciones intermedias, partidos, Congreso. Y un poco la gente en el Congreso entonces se asusta. Este tiene tanto poder, se ven las encuestas. Yo creo que eso fue un factor clave. Tenemos que conceder estas cosas. Pero están concediendo un rol importante en la democracia de tener un parlamento activo. Yo creo que en el segundo año cambió. Puede ser que haya habido cambios también del lado del Ejecutivo, pero también del Legislativo, digamos, diciendo que tenemos acá un rol, le frenaron muchas cosas, sin duda, pero también porque, digamos, el gobierno se iba a un extremo con ciertas medidas, y ahí se rebalancea, digamos, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, el primer año habían señales muy, muy negativas, después del lado del gobierno negativas porque le frenaron algunas cosas. Pero después empezaron a apostar, bueno, ¿cómo hacemos para ganar la elección? Hubo unos cambios ahí, le salió bien, digamos, en octubre. Ahora se abre un nuevo juego donde tienen más apoyo en la legislatura. La cosa es ver, digamos, si el Ejecutivo, empezando, después hay cuestiones de derechos más amplios, si respeta el rol del Legislativo. Gerardo, hay un debate de los últimos días, de la última semana y pico, en relación al nombramiento del ministro de Defensa, que es un militar en actividad. Es la primera vez desde el regreso a la democracia que esto sucede. Hay cuestionamientos porque la ley de defensa lo prohibiría, etcétera. No va a pasar a retiro, va a seguir siendo un militar en actividad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿eso es una ruptura del consenso del 83 que debe alarmarnos o es que la Argentina ha evolucionado? No hay ya un partido militar que pueda producir golpes de Estado, hay un absoluto alineamiento con la democracia y tiene sentido una especie de evolución de algunos acuerdos y de algunas reglas porque ese ya no es un problema y quizás sea interesante tener un militar en actividad porque puede tener una expertise el manejo de los asuntos militares que un civil no tiene. ¿Cómo ves eso? ¿Evolucionan las democracias? ¿Pueden corregirse algunas reglas que fueron fundacionales y en algún momento dejan de tener sentido? Yo lo veo como un paso para atrás. Yo creo que durante el periodo de Alfonsín se discutió eso, es un periodo todavía donde muy convulsionado. La posibilidad de los golpes, pero la posibilidad de los golpes está ahí. Claro. Parte de la discusión ahí, yo creo que eso todavía, digamos, es válido. Sí, que en una democracia, un gobierno democrático, se tiene que estar bien claro del control civil de los militares. Y hubo mucha discusión. Entonces, si había civiles que sabían suficiente, ahí viene la parte de expertise. Si vas a, digamos, comandar el ejército como ministro de Defensa, si uno realmente entiende, si hay conexiones y todo eso, para que ellos se sientan representados, tengan conexiones, se notaba que había una falta de civiles con ese tipo de formación, pero eso es algo entonces que se fue superando. Eventualmente está el presidente, que es civil, pero generalmente se piensa en democracias
que es mejor tener un civil dentro sí. del gabinete como ministro de Defensa a cargo de las relaciones con los militares. Y si uno ve países como Brasil también, en la transición, los primeros años del gobierno de Sarney todavía tenían militares en el gabinete y eso después va desapareciendo con el tiempo. O sea, yo creo que la progresión así, cuando se va afianzando la democracia y hay el control civil de los militares, el gabinete generalmente es civil, o sea, no se tiene militares en el gabinete. Una cosa, digamos, el cambio, digamos, de los militares con respecto a, digamos, que respetan la democracia, eso, digamos, sí, se ha cambiado, digamos, del periodo de Alfonsín, pero igual, creo, control civil es un fundamento de la democracia. Me parece que esto es un paso hacia atrás. ¿Sí? Ahora, no hay pasos... Quiero decir, en términos, está bien la comparación de Milei con Trump o de Argentina con Estados Unidos, en esta clara diferencia que planteas, que ves un riesgo de pérdida de calidad democrática muy abierto en Estados Unidos y no lo ves tanto en la Argentina. ¿Qué pasa con la Argentina comparada contra sí mismo? La marcha de estos 2 años de democracia mileísta con la democracia que puso en juego el kirchnerismo. Sí, o sea, porque desde el kirchnerismo hay una especie de autopercepción de superioridad moral de la calidad democrática y quienes no son kirchneristas cuestionan eso, ¿no? Muy razonablemente, intervención del INDEC, por ejemplo, el Congreso como una escribanía por esa representación mayoritaria, hegemónica. Han habido problemas con la calidad de la democracia. Si tomamos los DNU, digamos, y se puede ver distintos presidentes que han usado los DNU durante el periodo kirchnerista, se usó mucho. Nacieron ahí, claro. Venían de antes, después se regularon ahí, un poco, y digamos, la regla actual viene del periodo kirchnerista. Claro. O sea, uno no puede decir, nosotros hicimos todo con el Congreso y ustedes están haciendo diferente. Una cosa que Milei nunca habla de la democracia como un valor, habla en términos económicos, ¿por qué no los maneja? ¿Sí? Esto una diferencia total con Alfonsín, digamos, ¿sí? Que no manejaba la economía, pero eso es lo que se viene. Bueno, con Menem fue así, se deja hablar de democracia, se habla de economía. Estamos más o menos en eso también. Me parece que es bueno que un presidente, particularmente en la región hay ansiedad con la democracia, problemas con la democracia, que diga algo, digamos, que queremos afianzar la democracia. Esa es una de las metas. Digamos, él puede pensar que la cosa más urgente es la economía, perfecto, está en su libertad para hacer eso, pero no se habla para nada para eso. Y después si ataca algo, ataca algunos derechos más sociales, ¿sí? No estrictamente aquello que tiene que ver con la democracia, pero o sea, digamos, hay un ataque a los derechos. Por ejemplo, ¿cuál estás pensando? Bueno, con la prensa, digamos, si hay una cosa, y esto es lo mismo con Trump, ¿sí? Claro. Atacar a la prensa. Trump es más vulgar todavía, pero atacar a periodistas, eso o sea, eso es una... Estamos acostumbrados, sucedió mucho en el kirchnerismo también. Sí, pero eso es una cosa fundamental. La prensa libre, poder criticar al gobierno y no tener un presidente que se te tire encima si no le gusta lo que uno dice. O sea, clarísimo. Ahora te planteo otra cosa fundamental. Pues está claro el consenso del 83, el consenso democrático. Ahora, es posible, y eso hace a la calidad democrática, ¿es posible una calidad democrática con consenso democrático bien instalado estructuralmente, culturalmente en la Argentina, sin el consenso macroeconómico? Sí, ese es el problema de Argentina. O sea, ¿Hay democracia sin consenso macroeconómico? Sí la hay, pero indirectamente sufre. ¿Sí? Un país que, digamos, tiene los giros que tiene Argentina. Y digamos, se superó el problema de la hiperinflación, de la inflación, y después se vuelve a la inflación. Generalmente los países tuvieron problemas de inflación en los 80, eso fue algo generalizado, se bajó y fue así, un dígito. Sí, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil. Venezuela y Argentina son los únicos que después resurgió ese problema. Y eso tiene que ver con el manejo de la economía, ¿sí? O sea, el tener que ir revisando esas lecciones que digamos, fue muy costoso, digamos, inicialmente bajar la inflación, eso quiere decir que hay una falta de consenso en términos de algunas cosas básicas, fundamentales de la economía. Y eso afecta, pero entonces eso genera más tensión política. Uno puede decir, digamos, la cuestión del outsider. ¿Por qué surge un outsider? ¿Sí?
es porque hay algo con el sistema que no está funcionando. Sí. ¿Sí? Se lo veía, bueno, con la oferta de Massa y después así del PRO Cambiemos. Y entonces abre la puerta para alguien, digamos, bueno, probamos dos cosas, no funcionó, vamos a buscar a otra cosa. Sí, a la no política. No claro. Sabemos si va a funcionar, pero estamos cansados de lo que sabemos. Si hay más estabilidad en la macroeconomía, claro, digamos, que no hay estos giros, la gente, no sé, tal vez sea más cuidadosa, más racional. Pero te lo tomar decisiones políticas. En esta definición que decías de democracia es cuidar ciertos derechos sociales. Sí. La perspectiva de Milei es que sin una macroeconomía razonable no hay derechos posibles. Sí. Entonces, ¿no hay ahí un argumento atendible en términos de calidad democrática que el discurso sobre la macroeconomía es un discurso sobre la democracia? Indirectamente, sí. O sea, hay unos trabajos de O'Donnell, sí, que hablaban de los ciclos en Argentina. Yo creo que esto se puede relacionar un poco con esto. A ver, desarrolla un poco. O sea, hay dos demandas, ¿sí? Y hay que balancearlas. Y esta es la cuestión, digamos, ¿cómo se hace para tener inversión, acumulación de capital, ¿sí? Sí. O sea, sin inversión no hay crecimiento, claro, ¿sí? Pero también tiene que haber bienestar social. Y Argentina va de un extremo al otro. Hay otros países que están más balanceados, ¿sí? Sí. O sea, están construyendo capital, invirtiendo y también... Capital social también. Cuidando la parte social, claro, también. Claro. Acá se va de un extremo al otro, ¿sí? Sí. Y eso tiene repercusiones, lo que está diciendo, en la política. Guillermo O'Donnell decía, esto es la parte positiva, voy a decir. Guillermo O'Donnell analizó, desde el primer peronismo hasta el golpe del 73, esos ciclos llevaban al quiebre de la democracia. Claro. Ahora llevan a giros políticos muy fuertes dentro de la democracia, claro, ¿sí? O sea, un giro de Alberto Fernández es un giro muy, muy grande, pero se hace todavía dentro de la democracia. Populismo de izquierda y populismo de derecha, de alguna manera. Sí, pero si vos me decís, comparar este gobierno con los anteriores, pero si vamos más allá, si lo comparamos con el siglo XX, se están manejando esta tensión. Es una tensión muy fuerte, mejor que en el pasado. Claro. Peor que los otros países, peor que Chile, Uruguay. Sí, pero mejor que con nuestra historia, mejor. Pero sí, claro. Y por eso, o sea, la democracia tiene problemas, tiene estas pequeñas crisis, pero nadie está cuestionando la democracia, claro, cosa que se hizo en el pasado. Bueno, a eso quiero ir en las dos últimas preguntas. Hace, no sé, recuerdo 2006, 2008, 2009, yo vivía en Canadá. Y había una fuerte discusión acerca de si el gobierno canadiense tenía que comerciar o no con China por el impacto que la política china estaba teniendo sobre los uigures, sobre la minoría de los uigures, que era muy cruel China en el tratamiento. Y era una discusión política sobre una interpelación al gobierno de si había que tener trato comercial con China. Hoy todo el mundo comercia con China. Hay una pérdida de legitimidad, un debilitamiento de la legitimidad de la democracia liberal y un crecimiento de la superioridad, de la legitimidad de China como una opción o de las autocracias de Medio Oriente como opción. ¿Se ha emparejado esa cancha peligrosamente? No. Ah, bueno. Bien. No. O sea, uno ve China y dice, mira, sacaron gente de la pobreza, digamos, hay un boom económico. Hay una lección económica, ¿cómo lo hicieron? O sea, eso es un cuestionamiento al libre mercado. Con el rol del Estado hicieron algo que, llama la atención. Del lado, pensé globalmente, dentro de América Latina, no hay una alternativa ideológica, coherente, atractiva a la democracia. En América Latina, alguien dice, me gustaría que mi país sea como Nicaragua. No sé. En los 60 se decía, yo quiero ser como Cuba. Bueno, hay una discusión en cierta zona del kirchnerismo, filokirchnerismo, que plantea que China ha producido, con una economía centralizada, ha producido crecimiento y salida de la pobreza, casi con admiración, ¿no? Contraponiéndolo a Milei, que se retira el Estado de esa centralidad. Pero es un debate sobre el modelo económico, no sobre el régimen político, ¿sí? O sea, hay algo que...
muchos, los kirchneristas, a mí me gusta lo que veo en Estados Unidos, así los iPhone y todo eso, me gusta la parte económica, no me gustan muchas cosas del gobierno y todo eso, o sea, el individualismo en la sociedad. Digamos, pero se enfoca en la parte económica y digamos, hay algo que podemos aprender de los chinos, perfecto, y comercial, eso es muy importante, digamos, tener varios partners, ¿sí? Pero yo en América, en el siglo XX habían alternativas ideológicas y atractivas al, digamos, el comunismo fue lo principal. Claro. Durante la Guerra Fría. Hay un modelo o el otro, ¿a cuál te gusta? Ahora no, digamos, no hay. La gente critica la democracia, no me sirve, no está rindiendo, todas esas críticas indica que hay que pensar en cómo fortalecer la democracia, que hay que hacer reformas, no todo está bien, o sea, eso es importante. Y por ejemplo la presencia de Qatar financiando universidades en Estados Unidos, poniendo un pie en América Latina, comerciando, o Arabia Saudita con las denuncias terribles del periodista descuartizado en una embajada, que se acercan a comerciar casi como si fuéramos todos lo mismos en términos de calidades sociales, de organización política. ¿Eso es preocupante? El dinero habla, ¿sí? Se ve en las universidades en varias partes del mundo. Tuvimos la reunión del líder de Arabia Saudita con Trump, fue tremendo. Así una periodista le pregunta, digamos, yo soy del Washington Post, del periodista y le dice, ¿cómo maltratás a... Khashoggi se llamaba, ¿cómo se llamaba? Khashoggi, sí. Esto es algo de Trump. Estados Unidos se ha apartado más, o sea, durante los previos gobiernos se hablaba de problemas de derechos humanos en Arabia Saudita. Tenemos relaciones comerciales, tienen petróleo, todo eso, o sea, pero no se abandonaba eso. Trump básicamente no va a decir, usted tiene problemas de derechos humanos. En el pasado, y varios de los líderes, sí. Eso es una cosa. Democracia, derechos humanos como una cosa fundamental. Central, Trump es el primero que totalmente lo abandona. O sea que esto es algo, yo no sé si va a ser pasajero, hay algo general, digamos, el dinero, digamos, habla, no importa. En Estados Unidos pueden criticar cosas de China, pero ponen las fábricas ahí, Europa comercia con Putin. O sea, eso sí. Ahora, y última cuestión. Trump, Venezuela. ¿Se puede restaurar la calidad democrática con una intervención militar de un país de la escala que por lo menos está amenazando Trump? No hay democracia para mantener, hay democracia para restaurar en Venezuela. O sea, no, la cosa como se llega ahí. Doy un hecho inconveniente tal vez. Panamá tuvo una elección, fue fraudulenta. Noriega se mantuvo en el poder, una invasión en el 89. Un país pequeño, ¿sí? Digamos, y todo eso, otra escala con Venezuela, se restauró el que ganó la elección y desde ahí tenemos democracia en Panamá. O sea, bueno, tenemos obviamente la guerra, sí, digamos, o sea, la democracia volvió a Alemania por la fuerza. O sea, tenemos antecedentes históricos que por la fuerza se puede sacar a un líder y empezar, digamos, un proceso democrático. Obviamente hace falta un montón de otras cosas, ¿sí? Esto es un debate fundamental, donde hay una división tremenda. Los venezolanos... Si eso es legítimo o no. Si es legítimo o no. María Corina Machado dice, yo creo que Estados Unidos es la única forma de sacarnos a Maduro encima, y apoyo eso, sí. La gente afuera, los venezolanos afuera, apoyan eso. ¿Y qué pensás vos como experto en estos temas? O sea... Hay que ponerle presión a Maduro para sacarlo. Obviamente, digamos, por la negociación, digamos, sin alguna amenaza, no se va. Yo no sé cuál es la estrategia de Estados Unidos. Obviamente quieren presionarlo para ver si accede a algo. Entonces están mandando las tropas, así, los buques militares ahí cerca. Yo no sé si piensan con esa amenaza, y esto es parte de Trump, lo que usa, digamos, con los aranceles. Si yo te asusto, tal vez me concedes algo. Yo no sé. ¿Pero pueden hacer una democracia de calidad con ese origen tan violento? Alemania no tiene problemas, sí, o sea, Japón... estamos viviendo nuevos tiempos que vuelven... Es otra época. Hemos vuelto, digamos, a esto de la geopolítica teniendo un rol... o sea, yo diría, cuanto menos intervención, presión militar de Estados Unidos en América Latina, mejor. ¿Sí? Pero hay muchos venezolanos que
están optando por otra cosa, están Claro. apoyando algo porque trataron todo lo otro y no les resultó. Y muchos argentinos que votaron también en estas elecciones pensando que la ayuda de Trump es una ayuda que no se puede desperdiciar, ¿no? Yo me cuidaría, digamos, de depender demasiado de amigos, o sea, tal vez un parche por un tiempo, pero digamos, yo creo que hay problemas, eso no es sostenible, uno Claro. tiene que ver las cosas de fondo, digamos, y no esperaría que Trump esté, el gobierno de Estados Unidos esté ahí para vos el día de mañana. Bueno, muy interesante, Gerardo. Muchísimas gracias por estas precisiones y esta profundidad en el análisis. Un gusto charlar. Muchas gracias a todos por estar en la repregunta.